¿Cómo les va? Bienvenidos, buena jornada para todos. Así vamos a empezar en este día. En nuestra agenda el primer tema a mostrar tiene que ver con Colombia, porque organizaciones sociales y políticas están denunciando abuso de los bancos que desde que inició la pandemia han aumentado de forma inescrupulosa la tasa de interés y dificultan el acceso a los créditos y a los plazos justos. Preguntamos entonces si allí prima el capital sobre la vida. Y además vamos a hablar de Estados Unidos con su desempleo récord en un año electoral. Preguntamos si la realidad del virus está desmontando los argumentos de Trump. Dos temas más que interesantes para abordar hoy en nuestra agenda. Ya tenemos a los analistas, a los citados, a los catedráticos para conocer un poco más de esos puntos. También nos acompañan nuestros corresponsales en el mundo, así que lo que nos queda es empezar a abrir entonces la página digital y a chequear y actualizar qué es lo que está ocurriendo. Organizaciones sociales y políticas denunciaron el abuso progresivo de los bancos desde que inició la pandemia del COVID-19. Usuarios han señalado que las políticas internas de las entidades bancarias han incrementado de forma inescrupulosa el cobro de las tasas de interés y los impuestos a las transacciones. Denuncian que esa situación es delicada, pues rompe con la seguridad de los ahorristas que ven afectados sus recursos y en consecuencia afecta el consumo interno y organizaría escasez y hambre. Denuncian que esa situación es delicada, pues rompe con la seguridad de los ahorristas que ven afectados sus recursos y en consecuencia afecta el consumo interno y originaría escasez y hambre. Organizaciones políticas han señalado además que los bancos aprovecharon la cuarentena sanitaria de la pandemia para restringir el acceso a los créditos, tanto para la pequeña empresa como para las personas. El rechazo a esa situación se viene incrementando con múltiples quejas contra las entidades bancarias al no redistribuir los ahorros de los ciudadanos que por el derecho le corresponde. Para ello se llevó a cabo un cacerolazo programado contra el abuso de los bancos que resonaron en diversas ciudades de Colombia. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo los bancos han tomado propias decisiones sobre los ahorros de los ciudadanos, negando incluso la distribución de su dinero. El Tiempo dice la lucha por ingresar a algunos bancos, empresas de producción social y supermercados en Cali. Y muestran cómo los ciudadanos señalan que uno de los problemas es que si la gente no paga, por ejemplo, la cuota mínima en las tarjetas de crédito, porque hay que esperar el día correspondiente para salir con pico y cédula, o sea, el día que le toca de acuerdo al documento, a esa cuota la duplican. ¿Y de dónde van a sacar más plata? Es lo que se preguntan los ciudadanos. Explican los bancos, que son los que están ganando con esta situación porque corren los intereses, pues hay personas que suspendieron sus contratos y hay que buscar la manera de pagar y que las deudas no aumenten. Pero si esto sigue así, no va a haber bolsillo que lo resista, es lo que dicen justamente los ciudadanos. Me voy a redes sociales, miren María lo que está expresando, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, un banco no puede ser el verdugo de todos sus clientes en tiempos de crisis, sino un proveedor de soluciones y respeto financiero ante semejante situación. Allí planteado ese punto. Si sigo en redes sociales, voy a ver que el gobierno de Colombia dice que giró una partida de 20 billones, con B larga, billones de pesos para pequeños negocios, dinero que está en los bancos y que llegará a los grandes empresarios que son clientes de esos mismos bancos. Para los pequeños no hay nada porque no existe voluntad de ayudarlos. Ahí entonces el punto que hay que abordar. Luego voy a ir a mostrar también aquí la silla vacía. ¿Por qué? Porque está sumando información sobre esta situación, que es poco abordada en los grandes medios de comunicación y que es fundamental justamente que trascienda. ¿Por qué? Porque hay allí una falta de compromiso de parte de los bancos para con sus usuarios que no tienen otras opciones y que el gobierno nacional no los protege porque esos mecanismos de protección están relenteados. Esta es una realidad que se da en otros pueblos, pero que en Colombia tiene otros montos, otros plazos, otras tasas de interés. Ese organigrama bancario en desmedro siempre del usuario, que es el ciudadano. Fíjense esto. La exigencia de los colombianos ante los abusos bancarios. Piden que los créditos sean congelados, que los préstamos nuevos tengan 6 meses de gracia, que se bajen las tasas de interés, que haya créditos directos a pymes y también que haya flexibilización de los créditos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Voy a mostrar.
cacerolazos. Eso es lo que ocurrió y ahí es donde se visibiliza esta situación. El senador por el partido de la U, Armando Benedetti, viene desde el fin de semana haciendo un cacerolazo a los bancos. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde que arrancó la crisis el gobierno decidió darle liquidez a los bancos para que estos prestaran dinero a las empresas que se vieran en riesgo por la crisis. Si quiebra una empresa, quiebran fuentes de trabajo. Sin embargo, el sector financiero no está entregando esos créditos y el mismo presidente Iván Duque hizo una reunión el viernes y los llamó vampiros. Benedetti está pidiendo que los créditos inclusive se congelen, que haya préstamos, que se bajen las tasas de interés, que no haya usura, que exista esta flexibilización inclusive en los estudios de crédito. Los bancos son muy rígidos a la hora de hacer o de usar sus esquemas de riesgo financiero. Entonces, cuando usted le van a ver su cartera de pagos, son muy rígidos. Si usted no pagó el día 5, aunque sea 5 pesos, es lo mismo que si no hubiera pagado el día 5, 400.000 pesos. Entonces, cuando hablan de que no sean rígidos desde esa manera de abordar el riesgo crediticio, se refieren a ese tipo de especificaciones técnicas. Hernán Tovar está en Bogotá. Vamos a ir a conocer un poco más de la situación con nuestro corresponsal en ese país. Cuando quieras, Hernán. Gracias, muy buenos días. Esa agenda en Colombia, la situación difícil también para algunos sectores productivos en el país, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Algunas organizaciones sociales y políticas aseguran que los bancos están incrementando de manera inescrupulosa los intereses y han hecho difícil el acceso a los créditos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que ante el aislamiento obligatorio pues no han tenido el ingreso del recurso económico para solventar sus gastos y sobre todo solventar el pago de nóminas de los empleados. Esto a pesar de que el gobierno a través del Fondo de Garantías les ofrece la plena restauración o garantía de estos créditos hasta por el 90%. Para algunos sectores políticos la propuesta van encaminadas a que diferentes sectores puedan acceder a estos créditos. Proponen congelar los créditos y dar préstamos con una prórroga, con un periodo de gracia por lo menos de 6 meses. Proponen también bajar los intereses y brindar créditos directos a pequeñas y medianas empresas con flexibilidad en los estudios de crédito para que puedan acceder precisamente a estos dineros y poder solventar los diferentes gastos. Por otra parte, otros sectores anuncian o dicen, sugieren que el gobierno sea el que a través de subsidios pueda solventar todos estos gastos de las pequeñas y medianas empresas. Esta es la situación que se vive en Colombia y la preocupante situación de las pequeñas y medianas empresas en el país, sobre todo en tiempos de pandemia y donde los bancos no colaboran de la forma que se espera en el contexto que está viviendo el país. Muchas gracias, Hernán. Me espera Diego Carrero, economista. Vamos a hablar sobre este tema. Fíjense que lo que está ocurriendo en Colombia en menor o mayor medida se dispara también en otros países. Así que vamos a agarrar claves justamente de cómo luchar, entender un poco más qué es lo que pasa para asumir decisiones financieras luego. Diego, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que ocurre en Colombia, que yo anticipaba acá no es una situación nueva, pero que en este momento en Colombia está álgido, está alto. Lo que pasa en Argentina también se lucha para bajar la tasa, por ejemplo, o ir a tasa cero directamente para préstamos de auxilio a las pymes o de trabajadores autónomos. El tema es que en Colombia aún no se logra voluntad política, porque decía Duque, está transferido el dinero, sin embargo, los organismos financieros no han hecho todavía ese depósito o ese ingreso del cuentagotas en el que lo necesita. ¿Cómo ves esta situación, Diego? Bien, creo que esta situación debemos entenderla como muy bien se señalaba en el estudio, en el contexto del poder financiero que tienen los operadores
y los especuladores en los mercados de capitales en el mundo entero. Creo que eso no se nos puede, digamos, pasar por alto. Es decir, no me sorprende lo que está sucediendo porque es la naturaleza de lo que ha venido pasando, no solamente en Colombia, en América Latina, sino además en el mundo en los últimos 40 años. Entonces, recordemos que con excepción de esta crisis que se vive en este momento a nivel planetario, las crisis que hemos vivido durante los últimos 40 años se han originado en el sector financiero, han tenido como epicentro los mercados financieros y en ese contexto particularmente hemos estado acostumbrados de que en los momentos en que se presentan este tipo de crisis, pues naturalmente la concentración y centralización de capitales financieros hace parte, digamos, de la cotidianidad. Y en este contexto particularmente de pandemia no vemos una excepción, sino que al contrario vemos cómo aquellos que se dedican a los negocios financieros, más que garantizarle liquidez tanto a las familias como a las empresas, utilizan la situación, por supuesto, para desarrollar negocios y en medio de la crisis sacar el mayor provecho posible. Entonces, básicamente estamos hablando de una tendencia que se mantiene cuando uno esperaría que en un momento como estos fuese la solidaridad y fuese la audacia política por parte de los estados la que permitiese salir después de una situación tan difícil y que estaba afectando al conjunto de la población. En el año 99 en Colombia hubo una crisis financiera básicamente originada como consecuencia de los créditos que se otorgaban para el consumo de vivienda. En medio de esa crisis, un número significativo de familias en Colombia, estamos hablando de más de 500.000 de familias, se quedaron sin vivienda y al mismo tiempo se desarrolló en momento de crisis hospitalaria precisamente un paquete de salvamento para los bancos dentro de lo que se denominó en Colombia la tasa del 2 por mil, que se supone que iba a ser temporal y terminó siendo permanente a tal punto que hoy por operaciones financieras pagamos una tasa de 4 por mil. Entonces, en momentos donde precisamente esperamos que el sistema financiero contribuya a solventar la crisis, vemos este tipo de situaciones. En los momentos en los que se han dado las ganancias han sido para el sistema financiero, pero una vieja receta ya desarrollada en países como el nuestro, consiste en que en los momentos de las pérdidas, entonces esas pérdidas ya no son privadas, sino que terminan socializándose para el conjunto de la población, al tiempo que algunos operadores y especuladores financieros sacan provecho de la situación. Sabes que no es nueva esta disputa, hablamos justamente de una economía financiarizada versus la economía real. En ámbitos económicos, en ámbitos catedráticos, hace años que venimos justamente hablando de esto y relacionándolo inclusive con las decisiones de gobiernos neoliberales. Hace poco tiempo en este mismo espacio hablábamos con un economista uruguayo y él planteaba la necesidad de que cuando es el Estado quien asiste a las empresas, que pase a tomar parte también con X porcentaje de esas decisiones de la empresa, porque de lo contrario, decía, el subsidio se diluye entre las manos. El auxilio financiero no deja un trasfondo real en la economía en la cual nos impacta justamente a los ciudadanos de a pie. Creo que allí también hay múltiples posibilidades que asoman, pero que la voluntad política por parte del gobierno es la que no está presente. Hablando al interior del país, ¿qué es lo que puedes escuchar con tus pares, Diego? ¿Qué dicen sobre este punto? Bueno, pues básicamente sorprendieron varias de las medidas en el sentido en que, claro, como yo les decía hace un momento, no es de extrañar lo que viene sucediendo, pero digamos que la academia y diferentes sectores de la sociedad colombiana sí estaban esperando que en este momento en particular, teniendo en cuenta la tragedia humana que nos asiste, por lo menos desde una perspectiva con un mínimo, digamos, de ética y de respeto por la vida, se tomaran decisiones diferentes. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que hemos visto es un conjunto de reformas que le han otorgado liquidez al sistema financiero. Estamos hablando de por lo menos un punto porcentual del Producto Interno Bruto en el país, que es semejante a las ganancias del sistema financiero en un año. En Colombia, aproximadamente tenemos en promedio por año
ganancias, en el caso solamente de los bancos, sin tener en cuenta los fondos privados de pensiones, ganancias que oscilan entre el 1% y el 1.5% del Producto Interno Bruto. Pues bien, de semejante tamaño es la liquidez que hoy se ha inyectado a los bancos, por un lado, y de otro lado, pues hay que tener en cuenta que además de esos recursos que se han ido al sistema financiero, el Banco de la República decidió bajar en 50 puntos básicos la tasa de interés. Estamos hablando de una tasa de interés hoy del 3,75%, y asimismo bajar el encaje bancario, es decir, los depósitos obligatorios que deben tener los bancos. ¿En cuál perspectiva? Pues en la perspectiva de que efectivamente en el sistema financiero las tasas de interés disminuyeran. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que incluso hoy congresistas del mismo partido de gobierno están mostrando cómo los 7 bancos que concentran el 55% del mercado bancario en el país subieron en más de 1.25% su tasa de interés en la última semana. Entonces, no son recursos que a través del sistema financiero se estén canalizando hacia las empresas y que en ese sentido permitan garantizar mantener el empleo en un contexto donde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística está diciendo que por lo menos se pueden perder 1 millón de puestos de trabajo en el contexto de la situación que estamos viviendo, lo cual podría hacer que por lo menos hacia el tercer trimestre de este año tengamos en el país aproximadamente 4 millones de desempleados, lo cual es toda una tragedia para una economía como la nuestra. Hablamos, Diego, de 4 millones de los que están haciendo parte en la vida económica activa del país como trabajadores asalariados, ¿o estás contando también los trabajadores informales allí? No, allí estamos hablando de toda la población económicamente activa, que para el caso colombiano es de aproximadamente 23 millones de personas, con un 48% en la informalidad y un 42% en el cuentapropismo. Estamos hablando, digamos, de ese universo en su conjunto. Pero solamente quiero señalar un último punto al respecto, precisamente para superar ese orden financiarizado, del cual se hablaba hace un momento en el estudio, el conjunto de medidas que deben aplicar los estados, no solamente en el caso de América Latina, no solamente en el caso de Colombia, sino en el mundo, deben estar complementados de apuestas audaces como cuáles, como renta básica universal para el conjunto de las familias. Estamos hablando en el caso colombiano, por lo menos si tenemos en cuenta las familias en línea de indigencia, pobreza y situación de vulnerabilidad de 9.5 millones de familias. Hemos hecho los cálculos con varios economistas y una medida sí puede valer menos de 0.8% del Producto Interno Bruto al mes. Recordemos que en Colombia pagamos 2.8% solamente intereses de deuda pública al año. Entonces, apuestas como la renta básica, apuestas como la renegociación de la deuda pública, apuestas como la nacionalización de algunas empresas de carácter estratégico, la idea de que el sistema de salud esté garantizado plenamente y controlado plenamente por el Estado, alejando la especulación privada en estos momentos, son apuestas que deben estar a la orden del día, porque en una situación como esta sí que definitivamente debemos reflexionar respecto a las formas como venimos haciendo y necesitamos operar de manera diferente. No podemos seguir haciendo que esa relación entre el Estado y el mercado y la sociedad siga como si nada, cuando claramente hoy es ese sistema económico el que pues ha generado esta tragedia y claramente necesitamos salidas diferentes a las recetas a las que nos han acostumbrado en las últimas 4 décadas. Que claro, más que exacto el punto, Diego. Muchas gracias. Gracias por atendernos hasta ahora. Fíjense, voy a mostrar algunas cosas aprovechando que entro en el universo redes sociales. Me meto en Twitter específicamente. Portafolio, que es una publicación que refleja sobre todo la vida financiera justamente y los aspectos económicos de Colombia, tiene este titular: recesión y más desempleo, las previsiones para la economía colombiana. Hay un estudio hecho por el BBVA que está diciendo que el aparato productivo del país se contraerá 3% en 2020 por el impacto de la pandemia. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que están esperando que el consumo rebote fuerte al terminar la cuarentena, aunque se va a quedar creciendo bajo.
¿Qué quiere decir esto? Que le están poniendo todo el peso, la espalda financiera a que se mueva ese consumo, pero si el ciudadano ha perdido valor adquisitivo y no tiene acceso al crédito, esto no va a pasar. Un dato preocupante para los investigadores del BBVA es la tasa de desempleo que citaba justamente nuestro invitado en Colombia. El BBVA dice que va a alcanzar 17% de media en este año. En parte porque el COVID-19 impacta a sectores que generan el 33% del empleo total y el 27% del ingreso laboral. Y dicen en portafolio, a pesar de las malas cifras, se espera una lenta mejoría para el segundo semestre 2020, que insisto, cuando hablan de lenta mejoría es porque se apoyan en la subida del consumo. Si para consumir no hay dinero en el bolsillo, eso no pasa. Se estima que en el 2021 se sitúe este indicador en 15%. Están hablando de tasa de desempleo siempre. Citan otros puntos también, aunque hablan de que hay industrias o sectores en el país que son los menos dañados ante lo que está pasando por la pandemia, y obviamente la industria alimentaria es uno de esos menos impactados, de acuerdo a portafolio. Allí entonces, fíjense cómo desde los medios de comunicación se apunta a diseñar que tienen un aparato robusto en lo económico, sin citar inclusive las ayudas que reciben de organismos hegemónicos, la mayoría apalancados por Estados Unidos. Luego, sigo en Twitter. Gonzalo Jiménez, SOS por las personas que confiaron en Viva Air Colombia y esta aerolínea les robó su dinero con ese voucher. Salvar a las aerolíneas es una desfachatez, siendo empresas privadas deben responder ellos mismos. Ese dinero sirve más para salvar vidas en el Amazonas y en el Chocó. Paola dice: la gente necesita soluciones reales, no paños de agua tibia. Hay que congelar los créditos, suspender el pago de servicios, una renta vital mínima para cada familia. Iván Duque, póngase la mano en el corazón y vea la situación tan grave por la que atraviesa la gente. Misma etiqueta, SOS. Socorro. Voy a dejar Colombia revisando las respuestas a nuestra pregunta en Twitter. Agenda Abierta preguntó, con esta situación, ¿prima entonces el capital sobre la vida en Colombia? Y ustedes dicen sí, no, 89.3%, no 7.1% y no sé 3.6%. Luego, aprovecho que estoy en Twitter y antes de irme a la pausa voy a dos cuestiones. Una, un tuit de Lula da Silva, expresidente de Brasil, de hace pocos minutos. Estoy a favor de imprimir nuevas monedas, como ya lo ha hecho Italia, hoy lo vamos a ver en Impacto Económico esto. Estoy a favor de imprimir nuevas monedas para que las personas tengan dinero para quedarse en casa. No hay riesgo de inflación porque no hay demanda, la vida humana no tiene precio. El segundo punto, Lula, sé que quieres trabajar, sé que muchos necesitan dinero, pero trata de quedarte en casa, es la mejor manera de protegerse. Si realmente necesita irse, salir, quiere decir él, use una máscara, protéjase, cubra la seguridad de su jefe en el trabajo. Allí tienen el pronunciamiento del político brasileño, el mejor rankeado en este momento en la vida política del país. Para irme a la pausa, elijo el Día Internacional de la Danza, un día establecido por UNESCO en el 82, una iniciativa que quienes justamente buscan a través del arte, la recreación, la música, un poco de esperanza, una iniciativa que hoy está muy, muy presente. Vemos esta información, nos vamos a la pausa y aquí los espero. ¿Les parece bien?
Punto clave para revisar en estos días de pandemia: desempleo en nuestros países. Específicamente ahora abordamos Estados Unidos. Marca dice: el gran dilema que divide a todos los estados de Estados Unidos. Muchos estados han iniciado esta semana una reapertura más acelerada. Otros esperan hacerlo pronto. Sin embargo, hay expertos que avisan que esta reapertura significaría fatales consecuencias porque subiría el número de contagios de forma considerable. Economía o salud, el gran dilema que tienen que enfrentar todos los gobernadores de Estados Unidos en una pandemia que aún no ha encontrado su vacuna. Además, vamos a ver, Río Negro, Estados Unidos supera el 1.000.000 de infectados, pero continúa con su reapertura. Ni los más de 1.010.700 infectados han conseguido desincentivar a la Casa Blanca y los gobernadores que empezaron a reabrir actividad comercial y social. En las últimas semanas, estados del país, en su mayoría republicanos, comenzaron a abrir actividades en línea con el pedido de Donald Trump de frenar el derrumbe económico a 6 meses de las elecciones en las que se juega su reelección. Además, RT dice: millones de desempleados no logran conseguir beneficios en Estados Unidos en medio de la pandemia. Se reporta que ciudadanos que lograron presentar la solicitud no han recibido sus pagos semanas después de perder sus trabajos. Cifras oficiales indican que son 26,5 millones de personas las que han pedido beneficios seguros de desempleo, desde asistencia por desempleo, desde mediados de marzo, y la encuesta del Instituto de Política Económica dice: entre 8,9 y 13,9 millones de personas han sido excluidas del sistema, entre 8,9 y 13,9. Guárdense esos datos que nos vamos a Ciudad de México. Allí me espera el doctor Alejandro Álvarez Béjar, justamente doctor en Sociología y economista, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. También es especialista en procesos de integración de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Abro primero el espacio de análisis y luego voy sumando otras imágenes o otros datos que van surgiendo sobre la marcha. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día a ustedes y al auditorio. Gracias por atendernos. Hay un tema mundial, justamente el tema del desempleo en Estados Unidos acapara titulares en todo el orbe. Lo hablan del lado del continente asiático, en el propio continente africano y en América. Y usted es un especialista incluso en procesos de integración. En breve entra en vigencia el TEMEC, así que hay mucho para decir de este Estados Unidos, con la cantidad de contagios que tiene y con persianas abiertas en el lado comercial. Pues sí, es una situación realmente dramática, porque Estados Unidos ha experimentado en unos pocos meses un colapso del empleo. El problema del confinamiento, que digamos ha sido recomendación universal frente a la pandemia del COVID, en Estados Unidos ha enfrentado unas enormes resistencias. Unas resistencias, digamos, por parte del gobierno, en primer lugar, el gobierno federal, pero también por los gobiernos estatales, por los empresarios y por los grupos de extrema derecha. En algunos estados, la presencia de bandas de corte fascista intimidando a los gobiernos para que abandonen el confinamiento y que la gente salga a trabajar. Este caos está debido, en primer lugar, a la falta de previsión y, más que falta de previsión, a la torpeza política que, por estar con una agenda geopolítica obsesionado, llevó a Donald Trump a ignorar todos los avisos que se le hicieron a tiempo sobre el problema de la extensión de la pandemia. Estados Unidos está pagando una factura altísima y me temo que será todavía más alta, no solo en caída de empleos. Este registro que ustedes daban en la cápsula de 26,5 millones de desocupados es un récord para el cual habríamos que encontrar otro referente tal vez en la crisis de 1929. El asunto es que durante muchísimo tiempo
los expertos de la Fed, de la Reserva Federal Norteamericana, todos han sido miembros de la Reserva Federal y al mismo tiempo expertos en la crisis del 29, en lo que no se debía hacer. Y bueno, lo que no se debía hacer, pues lo están haciendo, ¿verdad? Manejar con una torpeza increíble, con una suerte de desesperación por la cercanía de las elecciones, pero pasando por alto que está en juego la vida de millones de norteamericanos. A mí, en lo personal, me parece que esta presión para levantar la restricción, hay un argumento que tiene pretensión de ser un argumento científico, de que, bueno, pues vamos a buscar la inmunidad de manada, dejando que todo el mundo circule para que pues, los contagios del grupo que se va a afectar no involucren al grueso, porque se supone que el grueso eventualmente estará libre de ser contagiado. Pero esto, en las condiciones que está Estados Unidos, en realidad es una ingrediente para multiplicar el caos, que es un caos que está, digamos, en parte fomentado por el evento electoral próximo de la reelección o no de Donald Trump, pero también está fomentado porque en el esquema de gobierno norteamericano los estados tienen bastante poder y entonces los estados están presionando para reabrir inmediatamente la actividad económica. Es impresionante que la principal economía del mundo, que el poder económico mayor, esté de rodillas frente a una situación como esta. No hay explicación ni técnica ni plausible de otro procedimiento para que en Estados Unidos no pueda llegar el apoyo a los desempleados. Esto simplemente es inadmisible. Y son millones de gentes las que no están recibiendo esto. ¿Cómo pueden tener una compañía como Amazon que puede llevar a domicilio cualquier bien que se compre por internet y resulta que el apoyo no llega a la población? Esto simplemente es una perversión inédita. Yo no creo que sea ni un problema técnico, ni un problema científico, ni un problema económico. Es simplemente una absoluta irresponsabilidad. Y me temo que esto va a tener un costo muy alto porque estamos hablando de millones de personas que no han recibido el apoyo de desempleo, a pesar de que ya han transcurrido varias semanas y que no hay condiciones para retomar las actividades normales en la economía. Este es el drama que hoy vive Estados Unidos y estamos viendo además que las recomendaciones de Trump están colapsando todavía más el asunto porque después de hacer sugerencias insólitas de que lo que hay que hacer es inyectarse cloro para poder enfrentar el coronavirus y que gente lo haya seguido, esto revela que estamos en medio de una locura. Todos estamos sufriendo el confinamiento, todos estamos sufriendo la tentación de salir, pero cuando no hay control, cuando no hay reflexión, cuando no hay información científica sólida y estamos en manos de un personaje veleidoso y ambicioso, esto simplemente se vuelve el caos total. Yo creo que el problema del desempleo requiere retomar inmediatamente el asunto de hacer llegar a la gente el dinero. No se puede repetir lo que se hizo en el 2008-2009. Dieron los recursos a los bancos
los bancos se quedaron con el dinero, no se prestaban ni entre ellos, y esto lo que hizo fue que extendió el impacto y el costo fiscal del rescate. Hoy están por repetir exactamente lo mismo, y esto es una desvergüenza insólita porque la población hoy día está en medio de una emergencia, diría yo, alimentaria y sanitaria. Este es el fondo del problema, y a eso hay que sumar, con esto concluyo, un severo problema porque el regreso no va a ser igual que otras veces. Estados Unidos estaba en medio de un gran proceso de transición tecnológica con la aplicación de procesos de automatización, el uso de la robótica y de la inteligencia artificial. Entonces, la pérdida de empleos después de esta crisis será una pérdida permanente. Esto significa que los problemas que hoy estamos viviendo en el futuro inmediato se van a vivir corregidos y aumentados. Es una alerta para todas las Américas y en general para el mundo de que este proceso tiene que tener muchísima más vigilancia, supervisión y ser movido por un criterio de solidaridad y no un criterio de beneficio político. Alejandro, muy claro el punto. Sabe que mientras lo escuchaba, pensaba justamente en esta diatriba que poco muestran los medios de comunicación, pero que está ocurriendo, y es justamente cómo las decisiones de Trump chocan, no solo por lo intempestivo, sino por lo que implican de fondo, en profundidad, con la decisión, por ejemplo, de otras figuras políticas, como la de Cuomo. Sin embargo, cuando Cuomo aparece y se planta en Nueva York, tomando las decisiones que ha asumido, que van en contravía de Trump, lo primero que le dicen es que está haciendo campaña electoral y que va a ser el próximo gran candidato. Entonces también vemos como en este momento, como usted citaba, de distorsión, de perversión en el escenario político de Estados Unidos, aparece lo peor de esta vieja política en vez de aparecer la vacuna de la solidaridad entre su gente. Creo que este es un gran punto para mencionar también en este análisis. ¿Usted qué dice? Totalmente de acuerdo. Los criterios sobre los que se han fijado las diferencias, hasta lo que yo he podido seguir, son criterios científicos. Es decir, la ciudad está colapsada, sí, pero la población está en un grave riesgo, el nivel de los contagios es altísimo, y en el caso de Nueva York el costo ha sido extremadamente alto, en especial para la población afroamericana y para la población de origen latino, mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, que son los que están, digamos, en las actividades de servicios en donde pues es más importante digamos, la parte manual de el trabajo. Y entonces lo que tenemos es esto de que un gobernador que está midiendo el alcance de la debacle que se puede presentar desde el punto de vista sanitario, y por supuesto supongo que no tiene duda de que eso sería una debacle política para él y para su equipo, pero el primer criterio es defender a la población. Y entonces frente a esa reacción está el ataque de decir, usted lo que quiere es proyectarse políticamente. Bueno, estamos en una situación en la que el que haga las cosas bien necesariamente se va a proyectar en el ambiente político, y el que haga las cosas mal va a tener que salir del ambiente político porque no va a haber quien le perdone al presidente actual su proceder con tanta torpeza y tanta negligencia, teniendo los recursos que tiene ese país. Muchas gracias por su participación en este día, por atender nuestro requerimiento. Al contrario, gracias a ustedes y un muy buen día. Hasta luego. Seguimos analizando los hechos, así nos planteamos este tema para hoy. Ya me espera Jorge Gestoso, antes la presentación de esta cuestión, por si recién pone la tele y empieza a informarse.
De acuerdo a los datos publicados por el Departamento del Trabajo en Estados Unidos, más de 6 millones de trabajadores presentaron solicitudes de prestaciones por desempleo la semana pasada. La Casa Blanca estima una caída en la economía entre el 20 y el 30% para el trimestre que va entre abril y junio, la peor contracción desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Las perspectivas para una recuperación económica rápida una vez que la pandemia esté contenida en Estados Unidos son cada vez más difíciles. El cierre de negocios debido a la crisis sanitaria ha generado que 1 de cada 6 empleos desaparezca, algo que podría empeorar en mayo. Ninguna de las anteriores crisis económicas había mandado al paro a 26 millones de personas. Algunos economistas señalan que los empleadores aumentarán la contracción en los próximos 3 meses. Pero si se notificaran repuntes de la enfermedad, esto podría alargarse hasta más allá del comienzo de 2021. Los analistas calculan que el índice de desempleo pudo haber llegado al 18%, un fuerte contraste con la situación que hubo hasta febrero, cuando Estados Unidos registraba las cifras de paro más bajas en medio siglo. El presidente Donald Trump firmó este viernes un tercer plan de estímulo por 483 mil millones de dólares para apoyar la economía del país, que incluye 320 mil millones para que las empresas mantengan sus puertas abiertas y paguen a sus empleados. El desempleo no afecta a todos los sectores sociales por igual. Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores en algunos sectores que fueron los más afectados. Lo mismo sucede con los afroamericanos y los latinos, que según reflejan varias encuestas, son los primeros en ser despedidos. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la situación que atraviesa Estados Unidos al presentar la cifra más alta de desempleo desde los últimos tiempos a causa de la crisis producida tras el cuestionado manejo de la pandemia de la COVID-19. Me espera Jorge Gestoso en Estados Unidos. Adelante. Muchas gracias. Marcela, la proyección del número de muertos en los Estados Unidos por el coronavirus se elevó a 74.000 para el mes de agosto. Estaba en 60.000 hace solo 3 semanas. Este es un modelo que realiza la Universidad de Washington y por el cual se guía la Casa Blanca. Al mismo tiempo se pasaron 2 cifras muy importantes. 1 millón de casos de contagiados y más de 58.000 muertos. 58.000 muertos fue lo que Estados Unidos tuvo durante 2 décadas en la guerra de Vietnam y aquí se superó en solo 2 meses del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus está aquí para quedarse y el doctor Fauci, que es la máxima autoridad dentro del gobierno del presidente Trump, dice que definitivamente es inevitable que el coronavirus regrese también en el mes de invierno. Esto está haciendo estragos, por supuesto, en la economía de los Estados Unidos. Recuerdas que en las últimas 5 semanas los niveles de desempleo llegaron a más de 26 millones de estadounidenses, es decir, 1 de cada 6 trabajadores en Estados Unidos está sin trabajo y la cifra podría ser mucho mayor porque no necesariamente se han registrado todos los casos, tanto es así que se habla de la posibilidad de 14 millones más. Regresamos contigo. Muchas gracias, Jorge. Respuestas de inmediato a la pregunta que pusimos en Twitter. La realidad del virus en Estados Unidos desmonta los argumentos de Trump y ustedes dicen sí, 80.6, no, 12,1, no sé, 7,3. Así andamos y como rapidito me están esperando ya en Rusia y en España, vamos de inmediato hacia allá. Me voy con Zoom de una. ¿Cómo están, compañeras? Bienvenidas, buen día. A esta hora sumo ya ambas, como las ven, listas y prestas, esperando para reportarnos. Por un lado, en Rusia hay novedades con Vladimir Putin. En España, lo mismo, hay vasta información allí. Están viendo a Lisandra Andrés y a Adriana Cardoso. Niñas, compañeras, buen día, ¿cómo les va? Buen día, Marcela. Adriana, por favor, arranquemos contigo hablando de estas informaciones que podría aportar Pedro Sánchez en el plano político en este día. Sí, saludos, Marcela, a todos desde aquí desde Madrid. Ayer el presidente del Gobierno anunció que a partir del 4 de mayo España va a empezar un proceso para intentar hacer una desescalada, una salida gradual de este confinamiento, de este estado de alarma que se ha
se ha aplicado por esta crisis sanitaria del coronavirus. Esta salida gradual va a constar de 4 fases. Cada una de las fases va a durar como mínimo 2 semanas. Actualmente estamos en la fase 0, que es una fase de preparación para esta desescalada. Luego iríamos a la fase 1, que es una fase en la que podrían abrir pequeños comercios, podrían abrir lugares de culto reduciendo su aforo al 30% y siempre respetando todas las medidas de seguridad. Luego iríamos a la fase 1, donde ya podrían reabrir pequeños locales, restaurantes o algún lugar de ocio, también respetando este aforo mínimo, máximo del 30% y respetando las medidas de seguridad. Y la última fase, que sería la fase 3, sería la de intentar flexibilizar los movimientos dentro del país. Estas fases van a aplicarse de manera diferente en el territorio, van a aplicarse por provincias, ya que hay algunas, por ejemplo, las Islas Canarias o una isla en Baleares, como sería Formentera, que no han tenido casi casos de coronavirus y por eso estas islas entrarían directamente ya en la fase 1, saltándose esta fase 0. Como decía, mínimo 2 semanas por fase y según el territorio, probablemente aquí Madrid sea la última comunidad y la última provincia que salga de este proceso de confinamiento y de este estado de alarma, ya que es donde hay un mayor número de personas contagiadas y fallecidos por el coronavirus. Además, ha asegurado Pedro Sánchez que las clases no volverán hasta septiembre, la educación no volverá hasta septiembre, con algunas excepciones. Ha optado por una política diferente a la que ha hecho otros países de Europa. Y hoy también había en España una sesión de control al gobierno. En esta sesión de control ha habido mucha tensión entre el gobierno y la oposición. De hecho, Pablo Iglesias se ha enfrentado directamente con el grupo de ultraderecha Vox, criticándole de usar a los muertos como un arma política en esta crisis sanitaria. En esta sesión de control al gobierno... Esa afirmación. Así es, Marcela. Porque a él, ni siquiera al gobierno, de intentar de estar dejando de lado, abandonando a los ancianos, ya que es la población, el sector de la población con un mayor riesgo de fallecer por coronavirus. Y Pablo Iglesias les ha dicho que no son siquiera fascistas, sino que son tan solo parásitos, ha asegurado el vicepresidente del gobierno, porque, como decía, están utilizando a los muertos para hacer político. Esta situación tan tensa deja en el aire. Me voy a Rusia, donde están medidas para suavizar justamente los bolsillos y las pérdidas que deja la pandemia. Además, se extendió la cuarentena, Lisandra, ¿correcto? Así es, Marcela. En el día de ayer ya Rusia superó a Irán en el número total de casos de contagio, situándose en el puesto número 8 entre los países que más casos de coronavirus ha confirmado. Entonces, el presidente Vladimir Putin, ante este escenario de aumento de los casos en el país, que ya se acerca a los 100.000 casos de contagio con coronavirus, decidió extender hasta el próximo 11 de mayo los días no laborales en el país. También dijo que el próximo 5 de mayo, tanto las autoridades de los gobiernos de las diferentes regiones como el Centro de Control y Atención a la Población y también el centro que está monitoreando todo lo que tiene que ver con la situación de la propagación del coronavirus deben presentar un plan para ir saliendo gradualmente del régimen de autoaislamiento y de cuarentena que está impuesto en todo el país y que deberá comenzar a aplicarse a partir del día 12 de mayo de forma gradual y no va a ser de la misma forma en todos los territorios. Moscú también puede ser la última región que salga de este régimen de cuarentena, pues es la región del país que acumula casi la mitad tanto de los fallecidos que se reportan en Rusia como de los casos positivos de contagio. Y también el presidente dijo al gobierno que deberá presentar en los próximos días el tercer paquete de medidas económicas para apoyar tanto a los ciudadanos como a las pequeñas y medianas empresas por las pérdidas que han registrado durante estas casi 4 semanas de suspensión de actividades laborales en el país. Y como último dato, en el día de hoy el primer ministro Mikhail Mishustin dijo que se extendía la limitación de entrada de extranjeros al país hasta una fecha que aún está por determinar, Marcela. Gracias por la información a ambas, reportando allí en vivo y en directo desde puntos tan disímiles como España en suelo europeo y la Federación Rusa por otro. Fíjense que hay aquí multiplicidad de informaciones cada vez que hablan en cualquier espacio geográfico de lo que implica salir de las medidas de confinamiento o de la cuarentena, como le llamamos más familiarmente del lado de Latinoamérica. Y en ese aspecto y en ese punto se presta especial atención a los adultos mayores y a los niños. Así que cada vez que vamos con nuestras corresponsales siempre estamos aludiendo a esa información. Por lo pronto aquí ya sabemos que el año escolar se termina en casa. Y así es como vamos entre ustedes y nosotros compartiendo todo lo que va pasando en este tiempo. Les agradezco de manera infinita cada vez que ponen la tele, nos eligen, confían en nosotros, apuestan este equipo de trabajo que cada día está presente y suma información con cariño y con veracidad. Hasta mañana.